Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y pequeñas alegrías. Me alegra muchísimo tenerlos por aquí hoy. Siempre me siento inspirada y agradecida por su apoyo constante. Si son nuevos por aquí, un saludo enorme y una bienvenida calurosa. Espero que se sientan como en casa y que encuentren contenido que les guste. Y si ya son parte de esta comunidad, bienvenidos de nuevo. Ustedes son el corazón de este canal y me encanta compartir este espacio con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que combina tradición, romance y a veces un poquito de drama del bueno. Vamos a hablar de las bodas turcas, pero no de cualquier tipo de boda. No vamos a centrarnos en las ceremonias fastuosas ni en los vestidos de ensueño, aunque seguro que también hablaremos de eso en el futuro. Hoy vamos a explorar esas historias fascinantes donde el sí, quiero surge de un contrato, de un acuerdo que, contra todo pronóstico, florece en amor verdadero. Sí, han oído bien. Vamos a desentrañar los entresijos de esas parejas que se encontraron en el altar no por flechazo instantáneo, sino por conveniencia, por obligación familiar o por alguna otra razón, y que, de repente, se dan cuenta de que están enamorados hasta las cejas. Prepárense porque les voy a contar historias increíbles, llenas de giros inesperados, emociones a flor de piel y, por supuesto, mucho romance. Vamos a explorar los altibajos, las risas, las lágrimas y los momentos de pura conexión que surgen cuando dos personas que no esperaban nada encuentran el amor donde menos lo buscaban. Y antes de que nos metamos de lleno en este tema tan apasionante, no olviden suscribirse al canal si les gusta lo que ven. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y formarán parte de esta gran familia. Activen la campanita para recibir notificaciones. Así estarán al tanto de cada nuevo vídeo y contenido que suba. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el mundo de las bodas turcas inesperadas, donde el contrato se transforma en amor verdadero. Pónganse cómodos, relájense y disfruten del viaje. En Turquía, como en muchas culturas alrededor del mundo, las tradiciones familiares tienen un peso muy importante, casi sagrado. Y a veces estas tradiciones pueden llevar a situaciones bastante peculiares, como los matrimonios arreglados. Aunque esta práctica ha disminuido considerablemente en las zonas urbanas, gracias a la globalización y la influencia de otras culturas, todavía es relativamente común en algunas regiones rurales, donde las costumbres ancestrales se mantienen vivas y son transmitidas de generación en generación. Y es aquí donde encontramos el punto de partida de muchas de estas historias de amor inesperadas que, como les dije, son el plato fuerte de hoy. Imaginen la escena: dos personas, a menudo jóvenes, que quizás ni siquiera se conocen bien, o que solo se conocen de vista, son empujadas a casarse por sus familias. Las razones pueden ser variadas, y a menudo son una combinación de varios factores: unir clanes rivales para poner fin a disputas antiguas, saldar deudas económicas que pesan sobre una familia, mantener la propiedad de tierras o negocios dentro de la familia, o simplemente seguir una tradición ancestral que ha sido practicada durante siglos. Al principio, la idea de casarse con un desconocido puede ser aterradora, incluso repulsiva. Se enfrentan a la incertidumbre del futuro, al miedo a no ser felices, a la posibilidad de no encontrar la conexión emocional e intelectual que siempre han soñado con su alma gemela. Piensen en el miedo a compartir su vida, su intimidad, con alguien que no han elegido. Pero poco a poco, al compartir el mismo techo, al enfrentarse a los desafíos cotidianos juntos, al tener que aprender a convivir y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, algo empieza a cambiar. Empiezan a descubrir facetas de la otra persona que no conocían, a admirar su fortaleza, su sentido del humor, su bondad, su inteligencia, su capacidad de resiliencia frente a la adversidad. Empiezan a sentir curiosidad por el otro, luego respeto por sus valores y creencias, después afecto, una sensación de comodidad y calidez en su presencia, y finalmente amor. Un amor que no esperaban, un amor que florece en el desierto de la obligación. Y aquí es donde la magia de estas historias realmente comienza. Porque no es un amor fácil, no es un amor basado en la idealización o en la fantasía romántica que vemos en las películas. Es un amor que se construye sobre la base de la realidad, de la aceptación mutua, del conocimiento profundo del otro, de sus virtudes y sus defectos. Es un amor que surge de la convivencia, de la superación de obstáculos juntos, de la comprensión y el apoyo incondicional en los momentos de vulnerabilidad. Es un amor que se forja en el fuego de la vida cotidiana. Pero no todo es un camino de rosas, por supuesto.
Estas parejas a menudo tienen que enfrentarse a las presiones familiares, a las expectativas de la comunidad, a los prejuicios y a las dudas internas. A veces incluso tienen que luchar contra sus propios sentimientos, contra la idea preconcebida de que el amor debe surgir de una manera determinada, que debe haber una chispa instantánea y una conexión mágica desde el primer momento. Tienen que desafiar las normas sociales y las expectativas de sus familias para construir su propio camino y definir su propia versión del amor. Sin embargo, a pesar de todos estos desafíos, muchas de estas parejas logran construir un matrimonio feliz y duradero, basado en el respeto mutuo, la confianza inquebrantable y el amor verdadero. Y su historia se convierte en un ejemplo inspirador de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso donde menos lo esperamos. Se convierte en una prueba de que el amor no siempre sigue las reglas que nos han enseñado, sino que puede romper barreras y desafiar las convenciones sociales. ¿Qué es lo que hace que estas historias sean tan fascinantes? Creo que es la idea de que el amor puede vencer cualquier obstáculo, que puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. Es la esperanza de que incluso cuando las cosas parecen imposibles, siempre hay una posibilidad de encontrar la felicidad, de construir una vida plena y significativa junto a otra persona. Es la creencia de que el amor verdadero puede surgir del respeto, de la admiración y del compromiso, incluso si no hay un flechazo inicial. Es la posibilidad de transformar una obligación en una oportunidad para encontrar la felicidad. Además, estas historias nos recuerdan la importancia de la empatía, de la comprensión y de la aceptación. Nos enseñan que no debemos juzgar a los demás por sus decisiones o por sus circunstancias, sino que debemos tratar de entender su punto de vista, de ponernos en sus zapatos y de apoyarlos en su camino, sin importar cuán diferente sea el nuestro. Nos invitan a ser más compasivos y a valorar la diversidad de experiencias humanas. Ahora bien, es importante destacar que estas historias no romantizan ni glorifican los matrimonios arreglados. Simplemente muestran una realidad que existe en algunas culturas y que a veces puede tener resultados inesperados. No se trata de defender esta práctica, sino de comprenderla y de analizarla desde una perspectiva crítica y respetuosa, reconociendo sus posibles consecuencias negativas y defendiendo el derecho de cada individuo a elegir su propio destino. Pero volviendo a lo que nos interesa, las historias de amor que nacen de contratos matrimoniales turcos son un tema recurrente en las series de televisión, que se han convertido en un fenómeno global. Por supuesto, las novelas suelen exagerar y dramatizar las situaciones, pero se inspiran en una realidad que, aunque pueda parecernos lejana, sigue existiendo. Estas series nos permiten adentrarnos en la cultura turca, conocer sus tradiciones, explorar sus paisajes y comprender sus valores. Nos muestran las complejidades de las relaciones familiares, los desafíos de la convivencia, la importancia del honor y la lealtad, y la fuerza del amor en sus diversas manifestaciones. Y quizás, lo más importante, nos hacen reflexionar sobre nuestra propia definición del amor. ¿Qué significa amar? ¿Es un sentimiento instantáneo e incontrolable o un proceso que se construye con el tiempo, basado en la confianza y el respeto mutuo? ¿Es necesario un flechazo para que el amor sea verdadero y duradero? ¿O puede surgir de la admiración, del respeto y del compromiso mutuo, incluso si no hay una atracción física inmediata? Estas son preguntas importantes que merecen ser exploradas y que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias creencias y prejuicios. Porque al final, el amor es un misterio que se manifiesta de muchas maneras diferentes y que puede sorprendernos en los lugares más inesperados, desafiando nuestras expectativas y transformando nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. El amor no tiene reglas ni fórmulas, y puede florecer en los terrenos más áridos. Y aquí estamos al final de nuestro viaje de hoy por el mundo de las bodas turcas inesperadas. Espero que hayan disfrutado de estas historias fascinantes, llenas de giros inesperados, emociones a flor de piel y, por supuesto, mucho romance. Hemos visto cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Hemos aprendido que el amor no siempre es un flechazo instantáneo, sino que puede ser un proceso que se construye con el tiempo, basado en el respeto, la admiración y el compromiso mutuo. Y hemos reflexionado sobre nuestra propia definición del amor, preguntándonos qué significa amar y cómo se manifiesta este sentimiento tan poderoso en nuestras vidas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí hoy, compartiendo este momento conmigo. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Su compañía y su apoyo son invaluables. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Qué piensan de estas historias de amor inesperadas? ¿Creen que el amor puede surgir de un contrato matrimonial? ¿Han tenido alguna experiencia similar en sus propias vidas, ya sea en un contexto matrimonial o en cualquier otro tipo de relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Sus opiniones son importantes y enriquecen el debate. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Cada like, cada comentario y cada suscripción me impulsan a seguir adelante y a mejorar cada día. Así que gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día fantástico, lleno de amor, alegría y momentos inolvidables. Adiós.